humanos. ¿Ok? Bienvenidos y bienvenidas a los que se están conectando y conmigo justamente van a tener esta primera sesión de la clase de gestión de recursos humanos. Me gustaría que ustedes me comenten por ahí cómo estamos llegando a clase hoy, si se están sintiendo muy bien, si por ahí han tenido algún percance. Cuéntenme ustedes cómo estamos llegando el día de hoy, ¿ok? En comentarios, si recién se están conectando, si por ahí tienen algunos están cansados. Aquí en Perú hemos tenido, por ejemplo, hace poquito las fiestas patrias, ¿no? También cómo lo han pasado. Mientras van llegando todos sus compañeros, cuéntenme cómo nos estamos sintiendo, cómo llegamos a la clase el día de hoy. ¿Ok? Positivo, me dice Pedro, muy bien. No te preocupes, Lady, por acá el equipo de justamente ITEC va a registrar tu asistencia, así que tranquila por ese lado. Igual, siempre recuerden que al finalizar la clase tenemos como 5 minutitos para tener pues las distintas dinámicas que ITEC brinda. El día de hoy tenemos un sorteo, así que quédense hasta el final. Yo les recomiendo que estén atentos, por ahí siempre hay preguntas que responder y con eso pueden tener incluso hasta algún beneficio adicional para la certificación del curso. ¿Ok? Muy bien, entonces por ahí yo les preguntaba cómo llegamos a clase. Veo que muchos están pues bastante felices. Yo también me siento feliz de por fin tener la clase con ustedes. De hecho, yo ya quería tener la clase desde la semana pasada, pero por muchos temas ya de mayor índole no se pudo. Pero feliz de iniciar con ustedes. Espero que todos lleguemos con bastante motivación, bastante compromiso y de hecho que disfrutemos la clase, ¿ok? Cualquier duda, consulta que tengan, pueden escribir en el chat y con eso yo también puedo responder según mi experiencia y según mi conocimiento, ¿ok? Ambos, tanto ustedes como yo, vamos a ir aprendiendo en estas 5 sesiones, ¿ok? Recuerden que son 5 sesiones, son 2 semanas, son lunes, miércoles y viernes de 8 a 9:30. Quizá por ahí culminemos 9:25, 9:28 para que también tengan algunos minutitos para que puedan aprovechar para las dinámicas que les comentaba del equipo de ITEC. ¿Ok? Muy bien. El día de hoy tenemos como objetivo de nuestro curso, pues un poquito y también objetivo de la primera clase, que siempre es bueno conocer hacia dónde vamos, formar asistentes, formar gestores de recursos humanos que puedan apoyar sobre todo en esta gestión del talento que nosotros vamos a estudiar. Todo desde una perspectiva ética y sobre todo actual. Y cómo nosotros impactamos en las empresas y al mismo tiempo cómo necesitamos tener un crecimiento de esas fortalezas y habilidades blandas. ¿Ok? Eso es un poquito a grosso modo el objetivo de nuestro curso y el objetivo de nuestra primera clase es entender qué importante es recursos humanos, por qué desde nuestro lado necesitamos tener este conocimiento y cómo las empresas teniendo una buena gestión de recursos humanos pueden tener éxito. Hoy vamos a entender qué significa recursos humanos, cómo también se conoce recursos humanos en las distintas empresas, cuáles son esas funciones clave que nosotros como gestores de recursos humanos realizamos, desde qué apartado hasta dónde pues tenemos ese propósito y también esa responsabilidad. Además, vamos a explorar un poquito las tendencias actuales, cómo el mundo de recursos humanos pues está cambiando en las distintas empresas, cómo también el contexto con las nuevas tecnologías está impactando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya desde nuestro lado, desde mi lado, me gustaría que ustedes me digan qué significa gestión de personas.
¿Qué significa gestión de recursos humanos? ¿Qué significa gestión del talento? ¿Ok? Desde su propia experiencia, desde su propio conocimiento, cuéntenme, ¿qué entienden de recursos humanos? ¿Cuáles son sus saberes previos? A mí siempre me gusta esta etapa porque con eso yo puedo pues empezar un poquito a comentar sus definiciones y al mismo tiempo enlazar la definición teórica, práctica que tenemos y que hemos traído a la clase. Así que sin miedo, escriban por favor en el chat para ustedes qué significa recursos humanos, gestión de personas, gestión del talento. Tenemos un minutito para que ver si alguno de ustedes se anima a escribir justamente qué es para ustedes recursos humanos. ¿Qué saben de recursos humanos? Y por ahí quizá ustedes ya alguno está trabajando en el mundo de recursos humanos. ¿Cómo lo define? ¿Qué puede ser? ¿Qué significa? A ver, por ahí alguno se anima. Todavía nos queda un minutito. ¿Qué puede significar recursos humanos? ¿O qué es recursos humanos desde su conocimiento previo? Muy bien, pues acá vemos a Alessandro que ya se animó la primera respuesta. Muchísimas gracias, Alessandro. Justamente, Alessandro nos comenta que es este desarrollo, esta motivación y satisfacción de los empleados. Tal cual, mucho recursos humanos tiene que ver con la satisfacción de los trabajadores, de los empleados, y cómo esta satisfacción va a impactar en el compromiso, en el desarrollo y la motivación. Si un empleado está satisfecho, si un empleado está feliz, pues obviamente esta persona va a tener un mejor desempeño, va a tener un mejor desarrollo, va a tener un compromiso con la empresa y su motivación pues para hacer bien las cosas, para ser eficaz, también va a ser bastante alta. ¿Ok? Muchísimas gracias, Alessandro. Veo por aquí a José Luis que nos comenta este conjunto de empleados que justamente tiene que ver con esta administración, tanto estratégica como operativa, que nosotros desde recursos humanos pues realizamos a un conjunto de trabajadores, ¿ok? Esto tiene que ver mucho con cómo conocemos al trabajador, cuáles son esas expectativas, cuáles son esas necesidades que tiene. ¿Qué más nos dicen por acá? ¿Quién más se ha animado? Por acá veo a Darwin. Nos comenta el área de la empresa que se encarga de atraer y conservar trabajadores. Muy bien, Darwin. Justo una de las funciones y de las responsabilidades que tiene recursos humanos es atraer talento óptimo y al mismo tiempo desarrollarlos para que estos puedan quedarse en la empresa, puedan tener un aporte que impacte en el propósito de esta. Muchísimas gracias, Darwin. Vamos con Ludi. Nos dice justamente los recursos que se utilizan para llevar a cabo un buen desarrollo de actividades con los trabajadores, ¿ok? Por ahí puede ser, le damos un poquito más, lo orientamos un poquito al lado más de trabajadores y cómo nosotros pues tenemos e impactamos en la satisfacción de esto. Y Esperanza nos dice, desarrolla el talento de cada persona para que la organización alcance sus metas, tal cual. Cómo nosotros desarrollamos a los trabajadores, administramos de manera estratégica y operativa para que la empresa pueda crecer de manera, pues, efectiva. Muy bien. Muchísimas gracias a cada uno que se ha animado, que ha contestado siempre que puedan en cualquier espacio de aprendizaje. Ustedes aporten, pregunten, siempre interactúen, porque de esa manera pues estamos aprendiendo. No tengan miedo. Muy bien. Y bueno, como siempre,
a mí me gusta que todo ese saber previo se conecte con la teoría. Y esta teoría, pues no lo digo yo, lo dicen muchos, pues, académicos que trabajan mucho en el tema de administración de personal y psicología del trabajo. Uno de ellos es Chiavenato. Chiavenato, en uno de sus libros, pues define gestión de personas como ese conjunto de estrategias, políticas y prácticas que una empresa, una organización utiliza para atraer, desarrollar, motivar y retener a sus empleados. De hecho, justo así, creo que todas las definiciones y el saber previo que ustedes han compartido tiene pues bastante relación con esta definición. Si se dan cuenta, hablamos de estrategias, hablamos de políticas y de prácticas. Distintas empresas con distintos propósitos, pues van a tener distintas políticas, normas y culturas. Cada empresa va a tener su propio estilo de cómo es su gestión de recursos humanos. Pero una cosa que sí comparten todas las empresas es que necesitan que sus empleados se desarrollen, se motiven y que estén satisfechos en donde están. Si nosotros no tenemos a un empleado feliz, pues podemos tener una crisis de talento. Y hasta el momento, sin personas, las empresas no funcionan. Entonces, recursos humanos es de manera estratégica y de manera pues primordial de importancia en las empresas. A veces estas empresas se olvidan que recursos humanos, gestión de personas, tiene ese alcance, tiene esa gestión de este cuidado del talento y del empleado. Y sin empleado no existe empresa. ¿Ok? Muy bien. Por acá vemos algunas de las funciones que actualmente recursos humanos o gestión de personas o gestión del talento realiza. ¿Cuáles son? Muchas de ellas son algunas de las que ustedes han mencionado. Por ejemplo, atracción del talento, desarrollo y formación, evaluación de desempeño, gestión de compensaciones y beneficios, y además todo esto dentro de cómo impacta en el clima y la cultura empresarial. ¿Ok? No se olviden estas funciones. En las siguientes clases nosotros vamos a revisar de manera más profunda cada una de estas funciones, ¿ok? Cada una de estas responsabilidades que tenemos cuando estamos en el mundo de recursos humanos. En cada una vamos a explorar, incluso con algún caso práctico, para entender todo el alcance que tenemos, ¿ok? Muy bien. Y bueno, como les decía, hoy es nuestra primera clase y más bien nos vamos a detener a pensar y analizar esta importancia, este alcance y cómo nosotros en este rol de gestores de recursos humanos, pues tenemos una responsabilidad bastante grande, cómo tenemos que gestionarlo de manera transparente, empática y ética. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justo les decía que mucho de la clase y de las siguientes clases tienen que ver con este libro de consulta que es de Chiavenato, se denomina Gestión del Talento. Por ahí voy a buscar si lo tengo en PDF. En caso lo tenga en PDF, voy a tratar de enviar al equipo de ITEC para que ustedes también lo puedan revisar ante cualquier consulta que tengan, tanto actualmente en estas sesiones como en sesión o como en oportunidades futuras. ¿Ok? Voy a revisar. Creo que tengo el PDF de desarrollo, que eso sí les voy a compartir en nuestra clase 3, que es desarrollo, pero este de aquí en PDF voy a buscarlo. Esto lo he sacado del libro que yo tengo aquí en físico. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá la frase que a mí me gustó bastante y que la traigo aquí para el análisis es cómo la gestión estratégica del talento humano consiste en integrar esas buenas prácticas de recursos humanos
con la estrategia global del negocio para mejorar el desempeño empresarial. Una empresa tiene pues un propósito. La mayoría de empresas tiene el propósito de crecer, de tener más ventas, de tener más clientes, de tener más facturación, de tener un alcance más grande. ¿Ok? Esa es su estrategia o ese es su propósito a fin de cuentas si vamos a términos económicos capitalistas. Pero siempre esta empresa va a estar sujeta a que el talento pueda impactar y pueda, pues, impulsar este logro exitoso. Por ello, si una empresa tiene una gestión estratégica y lo incorpora en la estrategia del negocio para su cumplimiento de objetivos, pues muy probablemente, casi al 100%, el desempeño y el logro de estos objetivos se va a cumplir. ¿Ok? Entonces eso es algo importante porque muchas veces hay empresas que no dan importancia a recursos humanos, que ven a recursos humanos meramente como un lado operativo y no justamente como un lado más que tenga que ver con justamente el cuidado del trabajador. ¿Ok? Yo les he traído varios videitos que es muy ajustado a lo que hoy en día nosotros vemos en recursos humanos. Vemos las tendencias en empresas grandes de lo que actualmente se realiza en los distintos momentos del ciclo de vida laboral. Déjenme ver si por ahí está. Bueno, salen por acá estos videos random. Les decía, justamente hoy en día muchas de las empresas están produciendo bastante contenido en esta red social de TikTok para hacer pues más visible toda su estrategia de recursos humanos y al mismo momento atraer al talento deseado en su empresa. Aquí he traído el ejemplo de BBVA Perú en uno de los momentos del ciclo de vida laboral que es el ingreso. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que nos está mostrando un poquito cómo es el primer día, cómo tienen esta sesión donde les explican todo aquello relevante de la cultura de esta empresa. También les hacen un tour por todas las instalaciones de la empresa, les muestran los distintos beneficios que pueden tener en la empresa, además que pues contactan con personas que están ingresando también, al igual que ellos en este primer día, tienen un kick de bienvenida que les da esa sensación de una nueva etapa. Por ahí también tienen alguna foto, algún momento para recordar justamente de este inicio de vida laboral. ¿Okay? Entonces podemos ver un poquito cómo esto se impacta en su estrategia de recursos humanos en una de las primeras etapas, que es el ingreso. Más adelante vamos a ver que también tienen etapa bastante desarrollada, que es desarrollo y beneficios. Si vamos al otro videito, nos cuentan un poquito sobre cómo esta empresa invierte en el desarrollo y en los beneficios de sus trabajadores. Cómo tienen, pues, desde programas de voluntariado, desde incluso acceso al gimnasio para su salud física, acceso a cursos formativos para que puedan crecer de manera personal y profesionalmente, e incluso cómo también la empresa los cuida con algún seguro adicional al seguro habitual que las empresas brindan aquí en Perú, ¿no? Entonces, vemos que también esta empresa está teniendo un impacto y una estrategia bastante orientada a este cuidado y a esta satisfacción de el trabajador. Es un buen ejemplo que podemos, en la medida de lo posible, pues implementar en alguna de nuestras empresas en donde trabajemos. Y por acá, ya en el último día, si ustedes revisan, por ahí el videito, vamos a ver cómo existen distintos momentos que incluso en un último día van a marcar la experiencia de esta gestión de desvinculación.
¿no? Muchas veces dicen, no, el último día, la renuncia puede ser complicada, pero hay momentos como este, donde tienen algún ritual, de manera coloquial para decirlo, o alguna práctica para despedir a ese compañero, ya sea mediante un almuerzo de despedida, mediante alguna tarjeta que lo recuerde, que toda la oficina, todos los compañeros más cercanos firmen, mediante alguna huella, como han visto, por ejemplo, que está dejando su firma en uno de los paneles de esta empresa, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas está bastante, pues, incorporado a la estrategia de cómo estas empresas están gestionando de manera muy correcta y de manera, sobre todo, estratégica su equipo de recursos humanos, ¿ok? Que se nos quede como un buen ejemplo de cómo nosotros podemos tener este tipo de prácticas normativas en nuestros equipos. Por ahí me pueden preguntar, pero licenciada, pues estas empresas son empresas grandes que tienen bastante presupuesto, la gerencia invierte bastante, sabe que invertir en recursos humanos es invertir en el crecimiento de la empresa, pero hay otras empresas que son más pequeñas, que no tienen este tipo de presupuesto o que quizás sus líderes no le dan la debida importancia. ¿Qué podemos hacer? Pues si tenemos una empresa donde tenemos a un jefe, a un líder que todavía no entiende la dimensión, que todavía no se preocupa por cuidar al talento, desde nuestro papel es justamente la responsabilidad y también trabajo hacerle comprender que sí hay un impacto, sí hay un retorno de inversión al, pues, proponer mejoras para el talento de la empresa, ¿ok? Igualmente, muchas veces todos los beneficios, todas las prácticas, todas las normativas que nosotros hagamos tienen que ser coherentes con el tipo de empresa en donde estamos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tengo la gran mayoría de trabajadores que están, pues, de manera cotidiana, trasladándose a distintas sedes que están lejos de la ciudad, ¿no? Están en la periferia y muchas veces estos empleados tienen que levantarse muy temprano de sus domicilios para poder asistir y aún así algunos tienen dificultades por el mismo tema del transporte público, pues uno de los beneficios, una de las políticas que podemos desde nuestro lado impulsar, proponer, ¿no? Para que los líderes lo aprueben, es el tema de algún uso o algún beneficio de un bono de movilidad, contratar quizá por ahí algún bus específico de transporte que espere a los colaboradores en puntos estratégicos de la ciudad para que ellos puedan trasladarse de manera más tranquila, de manera más ordenada y al mismo tiempo pues estamos respondiendo. ¿No se escucha bien? Uy, perdóname, Madeley. ¿Se escucha mejor ahí, chicos? A ver, me pongo un poquito más acá. Ya está. Perdonen. Muchas gracias por avisarme. Ah, mira, como vi por ahí que una de las compañeras me decía que no se escuchaba. Bueno, como comentaba por ahí el tema de qué importante es conocer esa necesidad y esas expectativas, ¿no? Imagínense, brindamos este tipo de beneficio a este tipo de trabajadores que sí o sí necesitan una movilidad, algún bono, alguna manera para que sea mucho más fácil asistir al trabajo. Eso va a ser bastante valorado de manera bastante positiva. Pero ¿qué tal si en lugar de proponer ese beneficio, nosotros en nuestro ímpetu proponemos más bien que todos los trabajadores tengan acceso a, no sé, a clases de Excel? Para esto, estos trabajadores, la gran mayoría, no utiliza Excel. En su día a día realizan funciones mucho más operativas, mucho más industrializadas. Entonces, este beneficio y esta inversión, pues no está teniendo mucho sentido
al mismo contexto y a la misma necesidad de estos empleados. Entonces, siempre conozcamos bien nuestra empresa, conozcamos bien el tipo de trabajadores, el tipo de necesidades, para al mismo momento responder con beneficios y políticas que sean acordes y coherentes. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, yo les decía, en una empresa siempre hay un ciclo laboral. Cada persona que ingresa va a tener un ciclo de vida laboral. ¿Ok? Este ciclo de vida laboral tiene varias etapas. Por ejemplo, la primera etapa es cuando ingresamos a una empresa. Segunda etapa, cuando ya nos estamos desarrollando, ya llevamos un tiempo en la empresa, ya estamos teniendo incluso el acceso a los beneficios que esta empresa nos brinda, todo esto mediante y también pues involucrando la cultura y el estilo de trabajo, al mismo tiempo cómo nos van evaluando, ¿no? La evaluación de desempeño para nuestro rendimiento, para nuestro crecimiento. Y finalmente, cómo tenemos el último día y pues también cómo gestionamos la rotación, que también es algo factible, es algo esperable. Ya no estamos en épocas distintas, ¿no? Que ingresaban los trabajadores y se quedaban 10, 15, 20 años. Hoy en día, muchas veces el tiempo que una persona, un empleado está en una empresa, pues puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años como máximo incluso. Muchos van creciendo, van buscando empresas más grandes, van buscando empresas que se ajusten a sus mismos objetivos o que le brinden, ¿no? Más estabilidad, que le brinden más beneficios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso por aquí les he traído este cuadro comparativo de las diferencias entre una empresa pequeña y una empresa grande. Esto es lo que sucede generalmente. Igual, siempre existen excepciones, ¿ok? En el caso de ingreso y onboarding, pues usualmente en empresas pequeñas suele ser mucho más rápido, mucho más informal, como habrán visto en empresas grandes, como el caso que vimos de BBVA Perú, pues muchas veces ya existen políticas normativas bien estructuradas, con manuales, con capacitaciones y con bastante mentoría. En el caso de desarrollo y beneficios, también es distinto entre estos dos tipos de empresas, ¿ok? Cultura y estilo de trabajo también va a ser distinto según la función del número de trabajadores, el número de equipos. Mientras más grande sea la empresa, es un poquito más complicado gestionar la cultura, ¿ok? Porque son más personas, son más perspectivas, son más percepciones, más opiniones. Entonces, esta gestión de cultura también tiene que tener esta visión. La evaluación de desempeño también. Muchas veces en empresas más grandes se tienen evaluaciones de desempeño más periódicas, más establecidas. En cambio, en empresas pequeñas, este tipo de evaluaciones son un poquito más flexibles, son mucho más cercanas, ¿no? Porque tienen más consolidado al equipo. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, veo que vamos bien. Y justamente ya con todo lo que hemos ido revisando, con todo lo que hemos ido viendo, pues podemos entender un poquito esta importancia de la gestión de personas, que creo yo que justamente hace muchas veces la diferencia entre empresas exitosas y empresas que no lo son. Desde incluso la productividad, como por ahí algunos de ustedes decían, ¿no? La motivación, el desarrollo, la retención, desde incluso cómo esta satisfacción del empleado
también se reproduce y también impacta en la satisfacción del servicio o del cliente. Si tenemos empleados que hacen bien su trabajo, pues también el cliente va a sentir que está teniendo una buena atención, un buen producto, etcétera, etcétera. También como muchas veces en empresas que sí gestionan su equipo de recursos humanos, que sí gestionan bien su estrategia, pues posibilita que la cultura, que el clima sea bueno. Por lo tanto, muchas veces los empleados pueden levantar la mano, pueden comentar aquellas ideas de innovación, aquellas ideas disruptivas que muchas veces cambian el servicio, cambian la atención, cambian el tipo de producto, cambian el tipo justamente de proceso que tengan en la empresa. Y esto va a impactar en mejoras y obviamente en que los objetivos de la empresa pues también se logren. Caso contrario, en empresas donde tenemos un estilo de trabajo muy orientado a solamente preocuparse en cumplir, ¿no? Sin gestionar a las personas. O que muchas veces tenemos líderes que no son realmente líderes, sino más bien todo el tiempo están teniendo conductas muy antiéticas o conductas que no son positivas para el equipo, pues vamos a tener un espacio y un clima muy limitado. Por lo tanto, esta sensación de brindar ideas, de brindar mejoras para el servicio, para la atención, no se va a posibilitar. Y por lo tanto, la empresa muchas veces va a caer de manera competitiva ante otras empresas que sean pues del mismo rubro, que vendan el mismo producto y que sí tienen este tipo de estrategia, este tipo de espacio de innovación. ¿Ok? Entonces, también entendamos que posibilita este espacio de mejora. Así que la empresa necesita una buena gestión y un buen clima. Y eso pues está en este equilibrio de vida y trabajo que el trabajador debe tener para que exista una sostenibilidad de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justamente estos procesos impactan sobre todo, y a mí me gusta hacer bastante hincapié en estos tres aspectos, ¿ok? La atracción y la retención del talento clave, del talento que hace que la empresa sea exitosa. Muchas veces las personas son el motor del éxito empresarial, ¿ok? Sin talento adecuado, sin talento que realmente logre, que realmente esté comprometido y motivado, pues las metas de esta empresa no avanzan, no se alcanzan. Nosotros, por eso, siempre tengamos bastante cuidado cuando estamos en el proceso de atracción y retención del talento. En la medida de lo posible, creemos políticas de reclutamiento, de atracción inclusivas y que también estén bastante alineadas a los valores de la empresa. Diseñemos estrategias de retención. Por ahí podemos tener algún plan de carrera, algún beneficio que sea atractivo y coherente con el tipo de trabajador que estoy gestionando. ¿Ok? Muy bien. Mejorar la cultura empresarial, por supuesto. Muchas veces una cultura positiva, sólida, fomenta el compromiso, la colaboración y el sentido de pertenencia de los empleados. Siempre tengamos como prácticas clave, pues, definir esos valores de la empresa, valores que son transversales, que todos los trabajadores deben tener y que en el día a día se vayan viviendo. Para tener una buena cultura, también es necesario que la empresa reconozca al empleado que hace bien su trabajo, que tenga una política transparente al momento
de la promoción, al momento de algún ascenso. Muchas empresas a veces caen en el tema del favoritismo y que justamente no impulsa la meritocracia. Eso hace que los demás empleados se sientan desmotivados y sientan que esta empresa no ofrece la oportunidad necesaria y por ahí empieza esta cultura de rumores, cultura por ahí justamente que fomenta prácticas insanas. Entonces, tengamos procesos transparentes, procesos íntegros que promuevan un reconocimiento y una diversidad y además un ambiente de trabajo sano, saludable y sobre todo que impacte positivamente en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Y siempre cuando estamos cuidando, ¿no?, al empleado, cuando estamos tratando de que este empleado esté satisfecho, pues al mismo tiempo vamos a impulsar en este cumplimiento de las leyes laborales, ¿ok? Este cumplimiento, ¿por qué es necesario? Pues número uno, está protegiendo a la empresa de riesgos legales, financieros y además está asegurando que los empleados tengan un trato justo, un trato que sí o sí deben tener según cómo se estipula la ley. Siempre que podamos, impulsemos pues esta revisión minuciosa de los contratos, de las normativas, de los beneficios que sí o sí todos deben de tener. Necesitamos capacitar a los líderes, a los jefes, sobre los empleados, sobre, discúlpeme, los temas legales, ¿ok? Y también los derechos laborales, ¿ok? Esto es un poquito de estos tres apartados que a mí me gusta mucho hacer énfasis porque creo yo involucran de manera bastante transversal cómo recursos humanos y esta gestión de personas está pues impactando en todo y cómo nosotros tenemos que hacer consciente a esos jefes, a esos líderes que quizá no creen en recursos humanos, todos estos beneficios que se tienen al invertir en el talento, al invertir en el cuidado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, me gustaría, pues acá les he traído varias empresas conocidas. Tenemos a Google, a Netflix, a Microsoft, a Licor, que bueno, es una empresa más aquí peruana, pero por acá tenemos Starbucks, Unilever, Belcor, que son empresas bastante conocidas a nivel mundial. Me gustaría que ustedes, teniendo ya todo el conocimiento que les he comentado, también sabiendo lo grande y exitosas que son estas empresas, pues me digan qué aspecto pueden tener en común. Según su conocimiento, según lo que saben de estas empresas, ¿qué pueden tener en común? Tenemos 2 minutitos para que pensemos, para que analicemos qué pueden tener en común. ¿Ya? A ver, mientras se van animando. Muy bien, veo por ahí algunos comentarios. Nos dice nuestro compañero Pedro, el buen trato a sus empleados. Muy bien. ¿Qué más? Claudia nos dice que todas están bien organizadas y tienen una buena gestión y buenas personas en recursos humanos. Nuestro compañero que no se muestra su nombre nos dice una estructura organizacional, una alta dirección. Muy bien. Anabel, todas buscan llegar y cumplir un objetivo. Muy bien, me encanta porque justo varios de ustedes han dado varias aristas de lo que tienen en común y pues sí, desde Anabel que nos dicen, todas tienen un propósito grande y todas tratan de llegar a ese propósito. José Luis nos dice, además,
tienen una buena gestión del talento humano. Entonces, este éxito también se vincula a esta gestión del talento humano, al mismo tiempo que tienen una alta estructura, alta dirección que sabe que preocuparse por tener un buen departamento de recursos humanos les va a traer buenos resultados. Por acá también nuestro compañero Pedro nos decía este buen trato, esta buena preocupación, esta preocupación genuina por la persona. Claudia justamente también mencionaba cómo era importante que esta área de gestión de recursos humanos, de gestión del talento, tenga también pues personas capaces y preparadas. Y todo lo que ustedes han ido mencionando pues cumple en lo que comparten estas empresas. Muchas de ellas en algún momento, mientras iban creciendo, se dieron cuenta que su diferencia, que en su aspecto de éxito era cuidar a su talento humano, cuidar a ese talento que tenía buenas ideas, que tenía buena motivación y que al mismo tiempo lograba que llegue al éxito organizacional. ¿Ok? Un caso que a mí me gusta mucho resaltar es el caso de Microsoft, esta empresa de acá, que en algún momento, hace unos 10, 15 años más o menos, tuvo una crisis empresarial. Siempre Microsoft iba vendiendo los distintos productos que tenía, pero justo hace unos 10, 15 años hubo una crisis debido a que se dejó de tener esas ventas proyectadas. Se tuvo en ventas muy pequeñas. Y esto, cuando los líderes conversan, dicen, ¿por qué está pasando? Si vemos que todo el equipo está trabajando, que todos están haciendo lo mismo que hacen siempre, ¿por qué no están comprando nuestros productos? ¿Por qué no estamos llegando a las metas? Van hacia la gente, hacia los empleados y se dan cuenta de que la cultura, de que el clima en la empresa había cambiado mucho. Ya no era una cultura de colaboración, ya no era una cultura de trabajo en equipo. Más bien, se había vuelto una cultura bastante competitiva entre los mismos equipos. Cada equipo que desarrollaba cada tipo de servicio, cada tipo de producto, competía en quién sacaba antes su producto, quién tenía las mejores tecnologías, quién tenía los mejores tiempos, pero no trabajaban de manera conjunta para lograr al final el éxito. Estaban dentro de una empresa y el éxito era que la empresa crezca, no de manera independiente cada equipo. ¿Y esto por qué pasaba? Porque se dieron cuenta que tenían a un jefe, a un líder que tenía este estilo de no preocuparse por cuidar a las personas a nivel de trabajo en equipo, sino más bien hacer que compitan para sacar los mejores resultados. Pero este estilo pues no estaba funcionando. Los inversores, el directorio de Microsoft, pues decide que esta persona, que este CEO, se vaya y más bien buscan dentro de la empresa a una persona que tenga bastante conocimiento de Microsoft, pero al mismo tiempo que no haya caído en esta mala práctica, ¿no? Que más bien su equipo haya sido un equipo caracterizado por trabajar unidos, por trabajar en función a los objetivos empresariales. Y así se encuentran con Satya Nadella. Satya Nadella, uno de los que había empezado desde mucho tiempo atrás en Microsoft en distintos roles, había ido creciendo y ya tenía una jefatura, pues es nominado para ser el actual gerente general de Microsoft. Con Satya Nadella y con su mentalidad del cuidado y la satisfacción, Microsoft vuelve a ser pues un gigante en la industria, vuelve a sacar nuevos productos, productos que van en tendencia a las necesidades del cliente y hace que tenga esta sostenibilidad. ¿Ok? Entonces vamos a ir dándonos cuenta cómo preocuparnos por los recursos humanos, por las personas, pues tiene este tipo de beneficios. Dejar de lado este cuidado nos puede incluso traer a la ruina. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahí yo les hago esta pregunta, pero creo que ya en los distintos comentarios me han ido pues respondiendo esa pregunta. Así que muy bien.
Y ya volviendo más al lado teórico, práctico, que a mí siempre me gusta revisar, me gusta que igual nos llevemos, porque al final es parte, es contexto bastante importante de lo que es recursos humanos, les he traído un poquito esta evolución de lo que es gestión de personas desde una mirada más operativa, como es denominarlo recursos humanos, a una mirada mucho más estratégica, que es denominarlo como gestión del talento. ¿Ok? ¿Cómo inicia este tipo, ¿no? Esta área, este departamento, este equipo en las empresas? Pues esto va a estar bastante sujeto a los años 1900, 1970, a partir de, pues, las revoluciones industriales y consecuencia directa de las distintas guerras que se tuvieron en esos periodos de años. Mucho de las industrias, pues, fueron necesitando más personas para la producción de este tipo de productos que se necesitaban y se encontró, ¿no? Un nicho, se encontró una necesidad de tener una persona que administre de manera mucho más operativa en funciones como la contratación, como el pago de salarios y además el cumplimiento del horario y salida del trabajo, ¿no? Entonces era un equipo mucho más reactivo, un equipo que sobre todo gestionaba tareas bastante operativas y tareas que no tenían tanto sentido a nivel, pues, de desarrollar o cuidar el talento. Era más bien ver quién cumplía su horario de trabajo, ver cuántas horas habían trabajado, pagar, contratar a las personas que llegaban, que siempre estaban buscando trabajo, que no había un talento específico, y ya está. No iba más allá. Pero luego, con los distintos cambios de la sociedad, con los distintos cambios también de la mentalidad, que siempre van a estar asociados a los cambios sociales, pues se inicia más bien un nuevo paradigma que va a ver al talento, al empleado, como pues un potencial, con un enfoque que está centrado en el desarrollo de sus habilidades y competencias, y que no es meramente una herramienta, sino más bien reconoce como a este potencial estratégico que va a impulsar el éxito empresarial. Eso más o menos ya es a partir de los años 80, años 2000. Y luego, más o menos hace unos 10 años, a partir de, bueno, 10, 15 años, a partir del 2010, se tiene que esta gestión estratégica va a ser un tema mucho más integral, mucho más holístico, que abarca toda la experiencia del empleado, desde incluso su experiencia como candidato, su experiencia antes de ingresar a la empresa, ¿no? Hasta incluso su último día. Eso es un poquito la evolución de lo que hemos ido, pues, teniendo en el mundo de recursos humanos. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar no solamente esta denominación de recursos humanos, sino también la denominación gestión de personas, gestión del talento, gestión de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Sobre todo porque responde a esta evolución que se ha tenido. Se inició como recursos humanos, pero ha ido creciendo la mentalidad y el enfoque. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta sobre esto, sobre esta evolución, sobre estos cambios que se han tenido, que se han introducido según las necesidades y según cómo ha ido teniendo justamente la sociedad y al mismo tiempo las empresas en el desarrollo de los empleados? ¿Todo bien por ese lado? Muy bien. Bueno, justo por aquí les traigo cómo este enfoque operativo, administrativo, ha cambiado y hoy en día
es bastante estratégico. Antes, como ustedes han visto, recursos humanos estaba bastante limitado a gestionar trámites, a gestionar datos, como los contratos, como el horario de salida, el control de asistencia, etc. Pero hoy en día en las empresas tiene un rol estratégico, un rol que incluso puede ser o fungir de consultor, porque va a alinear las políticas de las personas, ¿no?, con los objetivos empresariales. Así, pues vamos a encontrarnos que en el mismo equipo de gestión del talento, si se gestiona bien, va a tener un impacto directo en la empresa y en su éxito. ¿Ok? Por ejemplo, Google diseña estrategias bastante enfocadas en la retención y la motivación del talento. ¿Esto por qué? Porque se han dado cuenta de que si cuidan a su talento, ¿no?, a ese desarrollador, a ese equipo tecnológico que hace que Google sea Google, pues van a prevenir cualquier fuga de talento, cualquier otro tipo de competencia en otras empresas con este talento que ha desarrollado. Y además que es difícil encontrar talento especializado, encontrar reemplazos que sean o que estén a la altura de este talento que ya tiene ese conocimiento, que ya sabe cómo gestionar. Google por eso dijo, pues mejor me preocupo en cuidar lo que tengo para que no se me pierda. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo con Netflix. Netflix tiene su cultura de libertad y responsabilidad. Muchas veces los empleados pueden tomar decisiones que son bastante estratégicas, bastante clave, sin una burocracia excesiva. ¿Ok? Entonces veamos un poquito, aprendamos este estilo de estas buenas prácticas para que podamos incorporar en aquellas empresas que nosotros gestionamos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído algunas tendencias que se tienen actualmente en la gestión de personas. Por ejemplo, actualmente tenemos el uso de la inteligencia artificial en recursos humanos. Hoy en día la inteligencia artificial pues está cambiando muchos aspectos, desde el tema de la educación, desde el tema de la convivencia, desde el tema de la inteligencia de las cosas, ¿no? Hoy en día los artefactos también vienen con algunas automatizaciones, algunas inteligencias artificiales que hacen que sea más sencillo usarlo, ¿no? Entonces nuestro día a día, la cotidianidad está cambiando. Y lo mismo en recursos humanos. Seguro que en unos 10, 15 años, esa evolución de la definición, ¿no?, esa evolución que actualmente tiene la comunidad de recursos humanos, ¿no?, el equipo de recursos humanos vaya a cambiar. Y esto ajustado al paradigma y al contexto que actualmente, ¿no?, y en los próximos años se vaya a vivir. Por eso digo que actualmente tenemos varias tendencias que se están incorporando, entre ellas la automatización de los procesos de selección ATS. ¿Qué son los ATS? Pues son plataformas donde muchas empresas gestionan su proceso de incorporación, su proceso de selección. Estas plataformas están diseñadas para que el candidato pueda postular, pueda ingresar mediante esa plataforma y pueda, pues, el reclutador tener una visión total de todos los candidatos y gestionar proceso por proceso, ¿no?, etapa por etapa del proceso de selección, de una manera más sencilla, de una manera más automática, y al mismo tiempo ofrece, ¿no?, la posibilidad de que al momento en que este talento postula, envía su CV, mediante una configuración, puedes hacer que esta plataforma filtre los CVs por
medio de palabras clave que previamente el reclutador y la empresa ha configurado, ha ingresado para que se tome en cuenta. Entonces, ayuda, optimiza para que este proceso sea más rápido, para que este reclutador también tenga menos fatiga, porque imagínense, al día tú no tienes solamente un proceso de selección, ¿no? Tú tienes en paralelo en la semana, en el mes, pues varios procesos de selección. Si es una empresa grande, mucho más. Y por cada proceso de selección no llegan 1 o 2 CVs, llegan cientos y si son empresas grandes, incluso miles. Entonces, ese tipo de plataforma hace que sea mucho más rápido para que este reclutador solamente vea aquellos CVs previamente filtrados. Por eso hoy en día se dice que tengamos pues una hoja de vida, un CV que esté alineado al formato ATS. Incluso ustedes si buscan en Google, por ahí plantilla, formato CV ATS, PDF o incluso en Word, les aparece una plantilla que ustedes pueden descargar y gestionar, ¿no? Y utilizar. ¿Por qué? Porque muchas empresas están sumándose a este tipo de plataforma. ¿Qué más tenemos? Tenemos chatbots para mejorar la experiencia del candidato y del empleado. Con el uso de la inteligencia artificial, también las empresas se han preocupado para que los mismos reclutadores, los mismos trabajadores de recursos humanos puedan ser más rápidos y al mismo tiempo atender cualquier duda, consulta de manera más oportuna. Imagínense, pues de recursos humanos y te llegan pues muchas consultas de cuestiones operativas, administrativas, ya sea pues del tema de la nómina, ya sea por el tema de alguna consulta legal laboral, ya sea por el tema de algún beneficio, de cómo se utiliza, de algún proceso de capacitación. Entonces, vas gestionando muchos procesos y si tienes, ¿no?, un equipo pequeño y estás en una empresa grande, pues también tu tiempo, ¿no?, tu operatividad se puede ir aumentando, mejor dicho, por este tipo de consultas. Entonces, muchas empresas implementan chatbots ya configurados con información previa que pueden brindar esta respuesta de manera más rápida, de una manera más oportuna y al mismo tiempo impactar en la satisfacción del empleado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Analítica predictiva para la retención del talento. Las empresas están viendo, están prediciendo cuál es la posibilidad de mi crecimiento en el siguiente año. ¿Qué perfiles, qué vacantes voy a necesitar? ¿No? ¿Cómo no yo me puedo preparar desde el equipo de gestión del talento para en ese momento, cuando tenga esa necesidad, pues tener este tipo de candidatos disponibles? También hacen este análisis de qué talentos, de qué personas pueden o están en riesgo de renunciar. Cómo yo también puedo tener algún alcance, alguna normativa, algún plan para retener a este talento. Todo esto basado en esta analítica predictiva que muchas veces es pues consecuencia de los indicadores, de los KPIs, de las métricas, de incluso estas encuestas, estas evaluaciones de desempeño que nos brindan información relevante sobre cómo está la empresa en función a su motivación, compromiso y retención. ¿Ok? Muy bien, entonces la data, la tecnología está teniendo mucha importancia en el equipo de gestión de personas. Así que nosotros también tenemos que ir aprendiendo esto para estar actualizados. Como todo va cambiando, como todo va creciendo. Así que necesitamos pues también nosotros ir cambiando y creciendo según la necesidad que se va presentando. ¿Qué otra tendencia se está teniendo actualmente en el equipo de gestión de personas? Pues
la modalidad de trabajo. Después de la pandemia, que fue, creo, uno de los cambios más grandes que se tuvo en los últimos 5 años, 10 años, pues se cambió un poquito el estilo de trabajo. Se cambiaron un poquito, al menos aquí en Latinoamérica, se cambiaron un poquito los contextos y los esquemas. Vinieron esta ola de trabajo remoto en muchas empresas o también esta ola de trabajo híbrido, ¿no? Asistencia unos días a oficina y otros días en casa. Incluso este estilo de modalidad, trabajo híbrido, trabajo remoto, se ha vuelto un beneficio para muchos, pues, talentos, muchos candidatos al momento de postular una empresa. Tú haces la llamada, le invitas a que participe al proceso y te preguntan, cuéntame, ¿están en trabajo presencial, trabajo híbrido o trabajo remoto? Por ahí, si le dices, no, trabajo al 100% presencial y más, es un equipo, ¿no? Es una persona que va a estar o tiene un puesto de tecnología, muchas veces desestima participar en el proceso. ¿Por qué? Porque actualmente están buscando muchos de los talentos este estilo de trabajo más híbrido, más remoto, que concilia un poco más la vida y trabajo, ¿ok? Entonces, hoy en día ya se tiene este mindset en las empresas de la flexibilidad laboral, de cómo también tenemos que preocuparnos de medir la productividad en entornos remotos, en entornos donde no existe tanta presencialidad y más bien cómo logramos integrar, cómo logramos que también este trabajo remoto sea efectivo y sea productivo. ¿Cómo mantenemos una cultura a distancia? Imagínense qué complejo también puede ser gestionar empresas que son pues totalmente remotas, donde no existe esta presencialidad para interactuar de manera más libre, más flexible, que sí se posibilita en espacios como un trabajo presencial, ¿no? Entonces, esos retos también se van planteando y también nosotros vamos a ir gestionando en la medida que nos vayamos desarrollando en el equipo de gestión de personas. Y bueno, otra de las tendencias bastante marcadas es sobre cómo las empresas hoy en día están preocupándose por el bienestar y la experiencia del empleado. Desde los programas de salud mental, las empresas hoy en día están teniendo muchos programas, muchísima preocupación por este cuidado de la salud mental. La salud mental ha ido pues tomando más importancia, no solamente en el trabajo, creo yo que en muchos países ha ido teniendo bastante impulso, bastante tema de ya pues sea una normalidad hablar de salud mental y por lo tanto se están teniendo pues programas, iniciativas alineadas a este tipo de justamente beneficio y este tipo de preocupación que puede existir. ¿Ok? Beneficios personalizados, beneficios que van acorde a la necesidad, a la coherencia que tienen pues los empleados. Beneficios que tienen sentido, ¿ok? Siempre que ustedes propongan cualquier beneficio, que este beneficio tenga un sentido, que tenga un aporte, que realmente sea relevante, que sea positivo para el trabajador, que no sea, como se dice de manera coloquial, un elefante blanco que al final, en lugar de tener un retorno en la productividad, en la motivación, meramente es un gasto. ¿Ok? Muy bien. Enfoque en la diversidad e inclusión. También muchas empresas están teniendo bastantes programas de diversidad e inclusión. Hace unos años incluso se tuvo una gran ola de incluir a las mujeres en el tipo de puesto más orientado a tecnología, porque se dieron cuenta las empresas que solamente estaban teniendo en el lado tecnológico, pues, a personas que eran, pues, de género masculino y que no había la perspectiva femenina. Y al final,
Tú cuando vendes, tú cuando ofreces un servicio, pues ofreces a ambos tipos de género, ¿no? A todo tipo de personas. Entonces necesitas tener también todas las perspectivas para que puedas, pues, responder ante las necesidades de todo este tipo de personas. Así que se fue incluyendo, se fue teniendo más espacios para que más mujeres y más personas puedan trabajar y que puedan enriquecer esta diversidad de perspectiva. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, me gustaría ahora que nosotros vayamos a responder estos dos ejemplos, justamente desde una empresa de tecnología que hoy en día se está volviendo bastante habitual en nuestro contexto. La tecnología y las empresas tecnológicas están teniendo bastante acogida, que está buscando ser líder en el mercado y necesita diseñar un programa de desarrollo continuo para sus ingenieros. Y tenemos a esta otra empresa, que es una empresa retail, que tiene bastante rotación de personal en sus tiendas. Esto obviamente genera costos elevados por reclutamiento y afecta la experiencia del cliente. Tenemos entonces el caso de una empresa que necesita desarrollar a sus ingenieros y otra empresa que tiene mucha rotación. Siempre están reclutando y obviamente si no tienes a un colaborador, a un trabajador fijo, pues siempre vas a tener a personal nuevo que todavía no sabe cómo tratar al cliente y va a afectar la experiencia. Desde su rol, en este caso de ustedes, ¿no? El rol de gestor de personas, ¿no? De responsable de personas, responsable de recursos humanos, de gestión del talento. ¿Qué pueden proponer? Con todo lo que hemos ido hablando, con sus conocimientos previos, ¿qué pueden proponer para cada uno de estos casos? Tenemos 2 minutitos. Hoy por ahí ya veo que están respondiendo. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién más se anima? Vamos a ver por acá los comentarios. Muy bien, tenemos uno. A ver, ¿quién más se anima? Tenemos un minutito más. Muy bien, pues ahí veo a uno de nuestros compañeros que ha respondido justamente el desarrollar una capacitación, ¿ok? Un programa de capacitación, un programa de formación continua, muy bien. Por ahí incluso podemos tener una universidad corporativa, por ahí ya les dejo de tarea para los interesados qué es una universidad corporativa, de hecho lo vamos a ver en la clase 3, ¿no? Que nos puede ayudar a cómo impulsar este tipo de necesidad en las empresas para capacitar al personal. Por ahí también podemos tener, a ver, antes de que les diga más, por ahí veo que alguien más se ha animado. Nos comenta por acá nuestro compañero el aumento del salario, ¿no? A los ingenieros que tienen experiencia, muy bien. Puede ser una de las aristas, ¿no? Aumentar el salario de esos ingenieros que tienen experiencia, pero al mismo tiempo impulsar que esos ingenieros pues enseñen y desarrollen a esos ingenieros que aún no lo tienen, ¿no? Para que podamos tener un desarrollo sostenido, que estos ingenieros con experiencia hagan coaching o mentoría para este tipo de ingenieros más jóvenes, ¿ok? ¿Qué vamos a tener resultados?
pues empleados con habilidades más actualizadas, más competitividad, reducción de costos. También vamos a tener una mejora en la satisfacción y la retención del talento. Y en esta empresa retail, pues tenemos que estudiar por qué está pasando, que hay una fuga de talento. Hay jefes que no están teniendo o no están impulsando un buen clima. Estamos teniendo un mal proceso de selección. Estamos quizá teniendo un proceso de inducción no adecuado. Tenemos que investigar cuál es, ¿no?, la razón específica para que con eso podamos establecer cuál es esa solución esperada para evitar la rotación. ¿Ok? Una vez que tengamos eso, vamos a saber cómo responder ante esta rotación. Si es el caso de selección, pues cambiar nuestro proceso de selección, como nos dice nuestro compañero por acá. Una mejor selección del personal, tanto para los jefes como para los mismos operativos en la tienda. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias a todos por participar. Y justamente por acá les he traído algunos errores comunes que existen en la gestión de personas. ¿Ok? Muchas veces podemos caer en este tipo de error. Tengamos mucho cuidado. De hecho, cuando estamos en recursos humanos, vamos a tener en algunos aspectos un poco de presión por hacer las cosas bastante rápido. Pero tenemos que hacerlo de manera cuidadosa, minuciosa y sobre todo planificada. Si no tenemos una buena planificación, sobre todo en el proceso de atracción del talento, pues vamos a tener procesos con mucha rotación. Vamos a realizar 2 veces, 3 veces la búsqueda, ¿no? El proceso de reclutamiento, de selección. Entonces, siempre tengamos en claro esta planificación. Si nos falta la planificación, se traduce en no tener un buen perfil del puesto. Ya en la siguiente clase vamos a aprender qué cosa es perfil del puesto, cómo se hace un levantamiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? También procesos de selección lentos. A veces nos demoramos demasiado. Entonces tengamos cuidado, seamos eficaces y seamos rápidos, que no exista tanta burocracia. También una mala experiencia del candidato. Ejemplo, ¿alguna vez ha pasado que estás gestionando un proceso de selección y tu candidato, pues, te dice, por favor, manténme informado? Tú vas avanzando con otros candidatos y a este candidato no le informas, no le envías un correo de agradecimiento, no le avisas que el proceso culminó. Y este candidato queda en la incertidumbre. ¿Nos ha pasado? Seguro que alguna vez les ha pasado a ustedes, alguna vez me ha pasado a mí. No hagamos este tipo de práctica. Tengamos siempre esta empatía, esta humanidad en responder sobre cómo está avanzando el proceso. ¿Ok? Muy bien. Una mala comunicación interna. La falta de transparencia en los objetivos empresariales. A veces hay empresas que no comunican hacia dónde va, ¿no? Los empleados no saben cuál es el propósito de la empresa, para qué están haciendo, ¿no? Además de facturar, ¿qué otro propósito tiene la empresa? Cada empresa va a tener un propósito que a veces involucra incluso e impacta en la sociedad. Feedback insuficiente o poco estructurado, ¿ok? A veces no tenemos esta devolución de feedback. No existen espacios donde el empleado sepa qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y esta carencia genera, pues, esta poca cercanía, esta falta de atención que el empleado también puede resentir y al mismo tiempo puede impulsar a que exista una cultura de desconfianza, una cultura donde no se sienta la cercanía entre los líderes con los empleados. También la desconexión entre áreas. Por ejemplo, recursos humanos y finanzas no se comunican y por lo tanto no establecen propósitos en común. ¿Ok? No invertir en desarrollo
de empleados. No ofrecer oportunidades de formación. Muchas veces las empresas impulsan que el empleado crezca, que vaya a lograr sus objetivos, ofreciendo cursos, ofreciendo pues mentorías. Hay otras empresas que no lo hacen, que ven el desarrollo, la formación como un gasto y no como una inversión que va a impactar de manera estratégica en recursos, en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Falta de planes de carrera. A veces van a tener pues empleados que te van a preguntar, en tu empresa, ¿no? En la empresa donde me estás ofreciendo trabajo, ¿existe un plan de carrera? ¿Existe una ruta definida para mi crecimiento? Y si no lo tienes, pues muchas veces este empleado va a decir, ¿sabes qué? Yo no deseo eso. No voy a ingresar, ¿no? Este candidato, mejor dicho. O incluso si ya tienes empleados en la empresa y se dan cuenta que no hay un plan de carrera, muchas veces van a optar por salir, ¿ok? Entonces, esto va a impactar en la rotación por falta de esta ruta, por falta de crecimiento. Tengamos cuidado en realizar este tipo de errores, siempre seamos prevenidos y sobre todo, pues tengamos algún plan, alguna manera de diagnosticar de que esto no nos suceda. ¿Ok? Muy bien, les voy a poner un pequeño videito que a mí me gusta siempre que se vea. Es bastante gracioso, es una película de comedia, pero un poquito de lo que es cuando ingresan nuevas personas a la empresa. De hecho, por acá van a ver algunos colores que seguro les son similares porque están haciendo alusión a que son los nuevos practicantes o los nuevos becarios de Google, ¿ok? Y vamos a ver un poquito sobre su dinámica, sobre cómo se realiza y también el cambio generacional, porque como si se dan cuenta, hay puros jóvenes, pero por aquí vamos a encontrar a dos personas más adultas, ¿no? Entonces, veamos un poquito esto y luego ya vamos con las conclusiones y culminamos la clase, ¿ok? Muy bien, entonces voy a poner play, pero déjenme que mejor copio para que puedan ustedes escuchar. Reconozco que Google no es un lugar de trabajo convencional. Dicho esto, tenemos reglas. Voy a haceros una serie de preguntas. Debéis levantar la pala verde para indicar que sí y la pala roja para indicar que no. A ver, empecemos. Tomar una cerveza con el jefe. Algunos no tenéis ni 21 años. Algunos tenemos más, así que si quieres zumbarte una birra conmigo, estaré encantado. No pienso zumbarme ninguna birra con usted. ¿Te colocas? No me coloco. No juzgo a nadie, solo lo digo. A propósito, si quieres una bebida fresquita, dínoslo. Vale, gracias. Pero deja de hablar conmigo. Soy como William Holden, el traidor en el infierno. La verdad es que no entiendo la alusión. Googlealo. Salir con un compañero de prácticas. Esto es Google. No ligoteo.com. ¿No? ¿También está mal visto? Decimos que no al amor. Decimos que no al amor, eso. Pues no. ¿Un polvo de una noche se considera salir? Muy bien, entonces hemos tenido justamente esta pequeña extracto de esta película que justamente nos muestra un poquito lo que es, ¿no? Trabajar. Es graciosa, si se dan cuenta, pero ahí no la encontré en español latino, pero fue ahí que seguro que ustedes la encuentran. Y cómo, pues, es el mundo de recursos humanos, cómo es el ingreso, ¿no? A una nueva empresa, cómo te van explicando los procesos, las políticas que se tienen y cómo esto también dictamina el clima y la cultura, ¿no? A veces algunos aspectos que para nosotros pues ya tienen una respuesta definida pueden ser bastante distintos para otro estilo, para otro tipo de persona, ¿no? Que sea o que tenga una generación, un grupo etario diferente. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, eso sobre todo para amenizar un poquito la clase y para culminar así de manera mucho más animada la clase de hoy. No se olviden que se quedan unos minutos para que puedan tener este sorteo y esta dinámica con el equipo de TEC. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la gestión de personas que hoy revisamos es mucho más
que administrar de manera operativa a los empleados, sino es estratégico, es clave para el éxito de la empresa. Nosotros, en el mundo de recursos humanos, pues tenemos un rol estratégico y al mismo tiempo que impacta en la empresa moderna. Tenemos que ser, pues, esos consultores y al mismo tiempo esos impulsores del cuidado del empleado. Y actualmente existen nuevas tendencias como la gestión de experiencia del empleado que está transformando la gestión de personas. También la inteligencia artificial, el tipo de modalidad e incluso el cuidado por la salud mental y los beneficios asociados al equilibrio vida-trabajo. ¿Ok? Esta es la primera clase, chicos. Espero que se hayan animado, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna duda, consulta, por aquí también estoy. Igualmente, la siguiente clase vamos a tener una sesión bastante dinámica, una sesión que sobre todo va a profundizar lo que es la atracción y selección del talento. Les recomiendo que estén bastante atentos y sobre todo, pues, que lleguen con muchas dudas para que la siguiente clase podamos responder. Les dejo estos 5 minutitos con el equipo de IT para que puedan desarrollar la dinámica de hoy. ¿Ok? Muy bien, por acá las referencias, si alguno tiene alguna duda. Y eso es todo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Descansen. Hasta luego.